La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En esta oportunidad, la palabra de Dios que encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27, para este devocional de este día, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Debo en primer lugar exponer o aclarar que la palabra religión del griego significa religar y del latín significa ligar, eso es unir. Como dice en 1 Corintios, capítulo 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La mayor parte de los predicadores menoscaban la palabra sin asegurarse lo que dicen, pues es tan fácil hoy por hoy la tecnología de ver sobre temas de idiomas y dichos. Así como aparece 3 veces en la Biblia religión, también aparece palabras griegas como diáconos, obispos, presbíteros, poimen, no son palabras castellanas y por lo tanto están allí y había que darle su significado correcto. Y la mayor parte de las instituciones religiosas, o así llamado iglesias cristianas, le dan un significado errado. Y en ese caso quiero aclarar, cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, debe tomarse del revés el versículo, comenzando de la terminación, cuando dice guardarse sin mancha del mundo. Eso es haber nacido de nuevo, según San Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 8, que Jesús le enseñó a Nicodemo que es imposible entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Eso es, de tener un cambio radical en su espíritu, como dice Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Entonces también, como dice en 1 Juan capítulo 5, del 1 al 5, las personas que han nacido de nuevo son los que vencen al mundo y por lo tanto están conectados con Dios por la fe, ligados. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que apartado de mí nada podéis hacer. Debe estar unido o ligado por medio de Cristo Jesús al Dios Padre, unido por el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, 3. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, debe leerse completa y con una exactitud de escudriñar antes de predicar y decir cosas. Escuché decir líderes, predicadores,
que la religión es considerada como una hechicería o una brujería. No sabe lo que dice. Pues entonces, ¿para qué está allí en la Biblia? Dice la religión pura y sin mácula. Entonces, ¿qué significa religión? Asegúrase primero para luego continuar hablando. Y dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir, nos une, nos rodea o nos encierra. El amor de Cristo nos encierra de tal manera, es tan grande el amor de Dios que no tenemos dónde irnos. Pensando en esto, que si uno murió, este caso Cristo Jesús, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Ligado al Dios Padre por medio de Cristo Jesús, y eso por fe, que es por gracia y don de Dios para ser salvo. Luego, como dice Tito capítulo 3, 8, una vez ligado en Dios, puesto los ojos en Él, nuestra fe en Él, y por medio de Cristo Jesús y sus méritos justificados, y recibimos paz para con Dios y de Dios, debe producir obras buenas. Ya no practica más las cosas viejas. Está ligado a una fuente eterna, unido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios dentro del cristiano creyente comienza a traer frutos de verdad, frutos santos, frutos dados por el Espíritu que se forman y crecen dentro del cristiano creyente y hace solamente cosas buenas. De tal manera que de ahí la palabra amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, según San Marcos 12:30. Y añade, y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí, ligado en Dios, el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros, dice Romanos 5, versículo 5, es derramado por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones para comenzar a amar de la forma que Dios nos amó a nosotros. En Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10 nos enseña de que los que se hacen partícipes de la palabra de Dios producen buenas obras, principalmente para aquellos que son de la misma fe, porque dice, lo que el hombre o el ser humano siembra, eso también cosechará. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 19, dice, sino que tenían contra él, contra el apóstol Pablo,
ciertas cuestiones acerca de su religión, acerca de su ligamento con Dios, acerca de su unión con Dios, qué es lo que creía ahora, y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estar vivo. No era ninguna cosa fuera de lo común. Simplemente en vez de poner ligado o ligamento o unión, pusieron religión. Como en lugar de decir servidor, pusieron diácono. En vez de decir supervisor, pusieron obispo. En lugar de ancianos, presbíteros. Entonces, esas palabras que encierra la palabra ancianos, todas ellas, los mayores, que son los pastores de la iglesia. De ahí dentro de ese grupo está entonces el que gobierna, el que administra, el que sobrevé la obra y el que alimenta, como el poimen, el pastor local. Todos son los ancianos de la iglesia. Debería estudiarse esa palabra. Y luego la palabra en Hechos capítulo 26, versículo 5, los cuales también saben, dijo el apóstol, que yo desde el principio, si quieren testificar conforme a las rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué ocurrió ahí? Esa religión o ese ligamento, esa unión que Pablo tenía antes, era una secta, el judaísmo, que rechazaron al Hijo del Dios viviente, al mismo que ellos esperaron como Mesías, libertador y sanador, lo rechazaron. De esa secta él estaba ligado, rigurosamente defendiendo y matando gente. No es malo la palabra religión, sino la secta en que él estaba religioso, conectado, unido. Por eso es necesario detenerse cuando predican la palabra, cuando quieren enseñar cosas, porque un ignorante, una persona que no escudriña, no estudia, puede tragarse todo lo que se dice y aprenden a decir cosas que no lo son. Entonces, pero la persona que estudia, personas de alto rango, nobles de la sociedad, al oír la diferencia, el propio catolicismo en su catecismo enseña correctamente la palabra religión, mientras los evangélicos, los cristianos pentecostales no están estudiando correctamente. Por eso es necesario tomar cuidado y entender las Escrituras. Que Dios los bendiga.